Buenas noches, estimada Jessica. Vamos a continuar con nuestra tutoría de la filosofía del derecho, el justnaturalismo o racionalismo jurídico de Lorenzo Peña. Empecé la última clase viendo la objetividad de la ética. A ver, no recuerdo, déjenme ver. Es aquí tengo, estamos en el capítulo 7, acápite cuarto. A ver, sabemos que la respuesta de Lorenzo o la posición de Lorenzo es negativa. La ética no es objetiva. Voy a añadir otras ideas porque en la primera clase sobre esta temática no alcancé a terminar todas las ideas principales. Entonces, el, para completar, bueno, pero no es solamente el acápite, sino el anejo del capítulo. Ahí hay un ahondamiento con respecto a ver, el anejo se titula La separación entre derecho y moral. Ahí continúa el tratamiento de esta misma temática. A ver, una de las primeras ideas que quisiera explicar es en qué aspectos se diferencia la ética del derecho natural. Bien, a ver, una primera diferencia está en los fines. Recordemos, el fin de la ética es el perfeccionamiento personal. Eso, por lo menos desde Sócrates, es el perfeccionamiento del alma, la formación del carácter, la práctica de virtudes, la adquisición de buenos hábitos, de ejercitar la buena voluntad, etcétera, etcétera. Eso para la ética. En cambio, el fin del derecho natural tiene que ser el mismo fin de la sociedad, que es el bien común. Voy a poner de otra manera. Bien, en el caso del derecho natural es no solamente el bienestar colectivo. Lorenzo nunca equipara bien común y bienestar colectivo. Puede ser que el bienestar sea parte del bien común, pero no podemos equiparar ambas expresiones. Bien común y bien público, eso sí. Aquí insisto, el fin de la ética es individual, es para los sujetos particulares. En cambio, acá esto tiene que ver con la sociedad. Otro tipo de diferencia es por lo que respecta al bien. La ética estudia el bien a secas, ¿sí?
Es decir, podemos hablar de el bien intrínseco, el sumo bien, el bien supremo, y en cambio, el derecho natural no, no estudia el bien en general, sino nuevamente el bien común. Que no es lo mismo. Cuando hablamos de bien a secas, tal vez podríamos estar pensando en lo que es valioso, en lo que merece la pena ser perseguido o deseado. Y ahí podríamos discutir cuál sería ese bien por antonomasia. La respuesta tradicional es la felicidad. Podrían ser otros candidatos como la virtud, el conocimiento, etcétera. Otra cosa diferente es el bien de la comunidad, que no puede ser independiente del bien de cada uno de los integrantes de esa sociedad. Bien, entonces ahí tenemos una segunda diferencia. En tercer lugar, hablemos de los deberes. ¿Sí? No es lo mismo un deber ético y un deber del derecho natural. Si no estoy mal, me parece que le mencioné en una otra ocasión que en nuestra Constitución está la obligación de contribuir al bien común. No sé si recuerda o tal vez me equivoco, era en otra materia. Era en esta y también en filosofía política. Ya, estaba viendo, es en el artículo 83.7, ¿sí? Por si acaso. A ver, verá, cuando hablo de derecho natural, no estoy hablando del derecho positivo, de las obligaciones que tenemos en el ordenamiento jurídico y que emanan de la autoridad humana. Estoy hablando de un derecho universal que no solo se aplica a sociedades humanas, sino a cualquier tipo de sociedad cuyos integrantes tengan inteligencia y voluntad, o tal vez en un conocimiento del mundo, aunque sea meramente perceptivo, como pueden tener los otro tipo de animales no humanos, y un deseo, unos apetitos, que quieran algo, ¿sí? Que les mueva en determinada dirección a hacer cosas. Son dos tipos de deberes. ¿Qué pasa si uno incumple un deber ético, un deber moral? Puede tener tal vez un remordimiento de conciencia, puede haber desaprobación de parte de los otros, pero en todo caso, si se incumple un deber ético, no por ello va a intervenir el Estado. Pero el derecho natural no está, o quiero decir, el derecho natural, por no ser lo mismo que el derecho positivo, entonces tiene otra relación con respecto a la fuerza que ejerce el Estado para hacer cumplir las leyes. No quiero establecer una separación radical entre deber de derecho natural y deber jurídico, pero hay una distinción. El incumplimiento de un deber jurídico
puede acarrear sanciones por parte del poder político. En cambio, detrás del derecho natural es más distante la relación que está el Estado como el que garantiza que se cumpla todo el ordenamiento jurídico, incluyendo los principios del derecho natural. Avancemos hacia un cuarto aspecto. Quizás debía haber reordenado de otra manera. También el calificativo bueno no es lo mismo cuando se trata de moral o ética que cuando se trata de derecho natural. A ver. Quizás antes de avanzar quisiera regresar a este segundo aspecto de la diferencia entre ética y derecho natural por lo que respecta al bien. En el derecho natural, tal como lo entiende Lorenzo, el bien está entendido como más y mejor vida. Bien, no estoy tan seguro de cuán extensa o cuán presente está esta caracterización de lo que es el bien, pero dentro del derecho natural, en el texto de Visión Lógica del Derecho, que fue publicado en noviembre del 2017. Pero con el pasar de los años, inmediatamente después de la publicación, Lorenzo ha seguido ampliando sus ideas con respecto al bien común en general y al bien a secas, pero desde el derecho, y es ahí cuando cobra mayor relevancia esta concepción de lo que es el bien en general, pero desde el derecho o derecho natural. ¿Sí? Bien. Elevar, el bien consiste no solamente el bien que está incorporado aquí en este bien común, está entendido como el tener más vida y elevar la calidad de vida. Tener más vida en parte se traduce en la longevidad, pero no es cuestión simplemente de vivir más años. No es lo mismo tener una vida corta. Por ejemplo, se sabe que la expectativa de vida del hombre del Paleolítico era aproximadamente de unos 20 años. Hace 200 años, por el 1800, la expectativa de vida era 35 años y ahora puede ser 70, 80 o más años. Esa extensión de la cantidad de vida, eso es parte del bien en general, pero concebido no al modo de la ética, sino el bien dentro del derecho natural. Y además de esa longevidad, el bien también incluye el mejorar el estándar de vida.
¿Eso qué significa? Entre otras cosas, podría ser, por ejemplo, satisfacer de una manera mejor las necesidades humanas, entre otras cosas. Bien, ahora, cuando hablamos de lo bueno, esto es simplemente un calificativo que nosotros formamos a partir del sustantivo. Pero así como el bien en cuanto una entidad sustantiva es diferente en la ética que en el derecho natural, asimismo el calificativo bueno no es lo mismo en ética que en el derecho natural. Por lo tanto, Lorenzo cree que este adjetivo es ambiguo tiene dos sentidos diferentes de acuerdo a si se lo utiliza en la ética o en el derecho. Un quinto aspecto en el cual se dan una diferencia entre estas dos áreas es por lo que respecta a las leyes naturales. O sea, se puede hablar de ley natural en ética y también de ley natural en el derecho. Entonces, no hay solamente una ley natural. Eso quiere decir que puede haber un naturalismo ético y un naturalismo jurídico. Y las leyes que forman parte de esa ley natural también van a diferir conforme sean de la ética o del derecho natural. Un penúltimo aspecto en el que van a diferir la ética y el derecho natural es por lo que respecta incluso al bien común. ¿Sí? Acá en segundo lugar mencioné el bien en general. Acá estamos hablando del bien común. Hay un bien común que es de la ética y otro, un bien común del derecho natural. ¿Sí? Es decir, estamos ante un dualismo, o si quieren, un bien común jurídico. ¿Sí? Lorenzo, en cada uno de estos aspectos, en Visión Lógica del Derecho del 2017, insiste, recuerde, esta información está en el anejo, el cual trata acerca de la separación entre ética o moral y derecho. Finalmente, un último aspecto que separa a la ética del derecho natural es la cuestión de los valores. Uno son los valores de la ética y otros los del derecho. O incluso cuando se hable del mismo valor, pensemos por ejemplo la justicia, será entendida de un modo en la ética, como por ejemplo el fin de una virtud, que cuando ese mismo derecho, la justicia, esté dentro del derecho natural y está relacionado en este segundo caso con una distribución o redistribución que puede hacer el Estado. Entonces, por más que se hable de un mismo valor, no tiene el mismo significado de acuerdo dependiendo de si es que es un valor ético o un valor
perteneciente al derecho natural. A ver, esto es lo que a la final a Lorenzo le hace concluir que entre derecho y ética hay un dualismo. A ver, incluso hubiéramos podido añadir un último aspecto que tiene que ver con la razón práctica. Una es la razón desde el punto de vista ético y otra la razón jurídica. Ahora, pasemos a un siguiente punto. En la última clase hablé acerca de que, según ciertos autores, los juicios éticos no dan conocimiento. Esa es la posición del no cognitivismo ético. Recordemos, esta palabra es especial dentro de cuando se habla de la ética y que simplemente es la negación de aquella corriente que cree que los juicios éticos, como podría ser un enunciado que formule una norma, sea un deber, una prohibición o una licitud, por ejemplo, no torturar o dar de comer al hambriento, esos juicios para los no cognitivistas no tienen un valor de verdad y por lo tanto no aportan conocimiento. No se utiliza en la metaética la palabra agnosticismo. Es simplemente porque no es la costumbre. Podríamos decir que etimológicamente significa lo mismo, negación de conocimiento, pero la palabra que se emplea dentro de la ética es la de no cognitivismo. En la clase anterior le hablé de el emotivismo, el prescriptivismo. La primera corriente cree que los juicios éticos simplemente expresan los sentimientos de una persona y podrían equipararse con las interjecciones, como por ejemplo, si es que una persona se quema la mano por un accidente, por ejemplo, tocando una olla que está al fuego, aquí se dice astaray. Esa expresión astaray no tiene un valor de verdad, es simplemente una expresión que está manifestando una reacción ante la quemadura de los dedos, como podría ser la contraria de que si uno se siente mucho frío, dice achachay. Esas dos expresiones que en español vehiculan o son clasificadas como, a ver, si no estoy mal, son interjecciones, no son ni verdaderas ni falsas.
exactamente así son los juicios éticos. No tienen valor de verdad y por lo tanto tampoco están afirmando o negando nada. Para los prescriptivistas, los juicios éticos, por ser órdenes o prohibiciones, tampoco ni afirman ni niegan, sino que están exigiendo, están pidiendo algo. Y eso tampoco, según estos autores, que son ramas del neopositivismo, las órdenes tampoco tienen valor de verdad. Entonces, eso es el no cognitivismo y la razón de fondo para negar, para rechazar, para no admitir que los juicios éticos nos den conocimiento es que no hay cómo probar la existencia de la bondad por ningún medio aceptable. ¿Sí? A ver, los juicios éticos no nos dan conocimiento porque no existe una manera de probar la existencia de la bondad o de las cualidades deónticas. A ver, por ejemplo, si es que pensemos en la siguiente situación. Hay una persona que le está maltratando a un gato. No voy a mencionar los detalles. Y otra persona evalúa esa acción del maltratador diciéndole que el maltrato animal es malo. Ahora, ahí se está aplicando un calificativo ético a una acción. Ahora, lo que se puede observar es que ¿cuál es la conducta que tiene el gato? Puede dar maullidos de sufrimiento. Podemos ver cómo se retuerce, cómo trata de zafarse, etcétera. Pero según los neopositivistas, no podemos observar la maldad. Y entonces, en general, los calificativos de obligatorio, prohibido o lícito no son observables. Y tampoco, según estas corrientes, tampoco puede demostrarse por medio de un razonamiento. Entonces, indemostrable por la experiencia o por la razón. Y ante esa dificultad, que es presentada por muchas de las variantes del neopositivismo, el resultado final es que para estas corrientes, los juicios éticos no nos brindan conocimiento. Ahora, por otra parte, otra idea suplementaria que presenta Lorenzo es la de que existen
varias teorías éticas que discuten entre sí con respecto a varios puntos. A ver, yo la última clase le estaba hablando de, pensemos en una teoría aristotélica, teorías éticas, otra de los estoicos, la de John Stuart Mill, la de Kant, la de un particularista. Ahí ya tenemos 5 teorías distintas. Podría añadir muchas más, pero quedémonos con ella. Van a estar discutiendo con respecto a cuál es el fundamento de las verdades éticas. Es decir, ¿en qué se basan? ¿Y cómo podemos nosotros corroborar, confirmar o simplemente justificar que estamos ante una verdad en el campo de la ética? Otro de los puntos en discusión es por lo que respecta al método de descubrimiento. Una cosa es preguntarnos en qué se basa. Otra cosa es preguntarnos cómo conocemos. Y entonces, he mencionado anteriormente la experiencia, la razón. Nos quedan otras vías más. Una tercera podría ser la intuición, que es empleada por muchos filósofos que se han dedicado a estudiar esta cuestión. Un cuarto aspecto en la que falta concordancia entre los estudiosos de la ética es cuáles son los rasgos de la conducta que se merecen algún determinado calificativo deóntico. ¿Sí? Lo que evaluamos como positivo, negativo, correcto, incorrecto, son determinados aspectos de la conducta. ¿Y cuáles son esos aspectos? Ahí tampoco tenemos unanimidad entre los distintos teóricos. Entonces, he mencionado por lo menos, fíjese, 1, 2, 3, 3 aspectos a los cuales había que añadir la cuestión que es también central en la ética de qué es lo bueno. Ahora, según Lorenzo, este conjunto de problemas hace que sea bastante difícil poder probar una tesis. Sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad de perdón, puntos de vista entre las varias teorías éticas. Una afirmación que al respecto
hace Lorenzo es que todas estas cuestiones son indemostrables. En ese punto coincide con la razón, con una de las razones que dan los no cognitivistas de los que hablé anteriormente. Lorenzo cree que incluso si es que fuera posible que pudiéramos nosotros conocer verdades éticas, otra cosa es que nosotros tengamos argumentos, y peor si es que pedimos argumentos convincentes sobre la verdad de esos juicios, admitiendo incluso la posibilidad del cognitivismo ético. Otra cosa es el afirmar que tengamos buenas razones para sustentar esas verdades. A ver, entonces, a ver, es bastante difícil, dada esta diversidad de puntos de vista en la ética, que podamos presentar una demostración sentando premisas, utilizando reglas de inferencia lógica, incluso lógica deóntica, y de ahí extraer las consecuencias que uno desee. Uno de los desafíos que pone Lorenzo es, por ejemplo, demostrar que hay que dar de comer al hambriento. ¿Cómo demostrar eso? Seguramente no está diciendo que no haya ningún argumento, pero él está pidiendo una argumentación que sea convincente, que siente premisas que tengan plausibilidad intrínseca, o si es que no, que se basen a su vez en otros argumentos, y seguramente en cada paso nos vamos a topar con muchas dificultades, de modo que es complicado tener una teoría ética que dé respuesta a los varios problemas que he mencionado anteriormente. Ahora, para finalizar, Lorenzo ubica la ética como una de las disciplinas filosóficas y que la misión principal de ellas, como parte de la filosofía, es la de fomentar, en primer lugar, la curiosidad, el planteamiento de problemas, la problematización, el ponernos en una búsqueda de soluciones para a la final optar razonadamente por una de ellas. Pero eso es una cuestión personal. En filosofía no podemos esperar resolver un problema de manera unánime, por consenso. Por lo menos esa es la idea que tiene Lorenzo. Y la única resolución es a nivel personal. Que cada persona llegue a optar por una
u otra de las alternativas que se ofrecen o que se han ofrecido en historia o contemporáneamente, en diálogo con posiciones alternativas, no solamente diversas, sino opuestas. La una dice sí, la otra dice no. Y es ser conscientes de que esa resolución vale, pero para una persona. A ver, entonces, ese es una de las funciones que puede cumplir la ética como una subdisciplina filosófica. De modo que se puede ejercitar el pensamiento crítico, raciocinativo, y a la final que cada quien adopte la solución que más le parezca. Pero lejos estamos de que todos pensemos igual o creamos que hayamos resuelto un determinado problema de una vez para siempre, de modo definitivo y concluyente. Entonces, el debate continúa. A ver, pensemos, por ejemplo, en qué pasa con el aborto. Eso es ética aplicada a la vida. Puede ser que en la asamblea, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, senadores o como quiera que se llame, salga una ley en un sentido u otro. Pero eso es a nivel jurídico. Otra cosa es el problema ético. Puede ser que se admita legalmente el aborto, pero los éticos podrán seguir discutiendo si es que por más que se haya legalmente aprobado, ¿es eso ético? Y entonces, los problemas de ética no se resuelven por procedimientos legislativos, ¿sí? La ley puede ser inmoral. Entonces hay ahí una separación, que es lo que está tratando de argumentar Lorenzo. En cambio, cree que con el derecho natural se pueden resolver los dilemas. Bien, recuerde que el núcleo del derecho natural, y esa es una novedad que aporta Lorenzo, está constituido por la lógica jurídica, la lógica nomológica. Y por más que Lorenzo esté dispuesto a que incluso los axiomas, las reglas de inferencia de dicha lógica sean discutibles, lo van a hacer a un nivel aceptable. Lorenzo no es un fundamentalista que crea que hay verdades que están más allá de toda duda o que no necesitan ser demostradas, que son autoevidentes. Nada de eso. Lorenzo es más bien un coherentista. Siempre hay la posibilidad de que estemos equivocados, pero eso sucede no solamente en filosofía, sino también en la ciencia. Podemos decir, eso es el falibilismo, del cual nos habló Popper. Y, a ver, permítame,
Solo añado, creo que una última idea. A ver, sí, en la última sección del anejo, simplemente se añade un último aspecto en el cual se separan la ética y el derecho natural, y que yo lo dije de pasada, pero sin escribir en el pizarrón, y es la cuestión de la razón práctica. Bueno, entonces quedamos con un dualismo, pero ciertamente que no habría que exagerar. Eh, Termino la exposición de hoy noche indicando que podría ser el deseable, y de hecho puede haber un solapamiento entre la ética y el derecho natural. Es decir, Lorenzo, por ese afán de la polémica, creo que un poco, tal vez, tiende a sobredimensionar las diferencias, pero no lo va a llevar eso a un extremo. Cree que puede haber ciertos puntos de contacto, pero en general lo que prima es la diferencia. Y con eso terminaríamos nuestra clase de hoy. Voy a